La fiebre amarilla de Filadelfia, la epidemia que puso a prueba a una nación. En 1793, Filadelfia representaba la cima del éxito para una joven nación. En ese momento, actuaba como la capital temporal de Estados Unidos, el lugar donde se redactaron la Declaración de Independencia y la Constitución. Era una ciudad portuaria bulliciosa, llena de actividad económica, comercio internacional y debates políticos cruciales. Sin embargo, ese verano, Filadelfia experimentaría un giro inesperado. La fiebre amarilla, un enemigo invisible y letal, llegó de manera silenciosa, cambiando el destino de la ciudad y poniendo a prueba su fortaleza. El verano de 1793 fue inusualmente cálido, con calles abarrotadas de agua estancada y basura, un ambiente perfecto para la proliferación de mosquitos, hoy conocidos como el vector de la fiebre amarilla. Los primeros casos surgieron en agosto, en una comunidad cercana al puerto. Lo que comenzó como reportes aislados pronto se convirtió en una ola de infecciones que se extendió rápidamente. Los síntomas eran devastadores: fiebre alta, dolores corporales, vómitos negros e ictericia, de donde proviene el término amarilla. La enfermedad no tenía cura, y los médicos de la época no sabían cómo tratarla. En cuestión de semanas, los ciudadanos comenzaron a caer como hojas, provocando terror en todas partes. Cuando la gravedad de la epidemia se hizo evidente, el pánico se apoderó de Filadelfia. Las familias adineradas y los políticos huyeron hacia el campo, creyendo que al distanciarse de la ciudad podrían evitar el contagio. Incluso el presidente George Washington y otros líderes prominentes abandonaron Filadelfia, dejando a muchos ciudadanos a su suerte. La ciudad, normalmente vibrante y llena de actividad, quedó desolada. Las calles estaban vacías y silenciosas, salvo por los gritos aislados de los enfermos y el sonido de los carros que transportaban cadáveres. En palabras de observadores de la época, la ciudad se asemejaba a una tumba abierta. La fiebre amarilla reveló la fragilidad de la medicina de la época. Los médicos no sabían qué causaba la enfermedad ni cómo tratarla. Algunas teorías culpaban los miasmas o malos olores, mientras que otros señalaban la inmigración y los barcos extranjeros. Benjamin Rush, uno de los médicos más destacados de Filadelfia, recomendó tratamientos agresivos como sangrías y purgas extremas. Sin embargo, lejos de proporcionar alivio, estas prácticas a menudo debilitaban aún más a las víctimas. Aunque Rush trabajó incansablemente para salvar vidas, la falta de conocimiento médico subrayó la desesperación de una profesión que no estaba preparada para enfrentar una epidemia de esta magnitud. En medio de la tragedia, surgieron actos heroicos de solidaridad. Entre los ejemplos más notables están los miembros de la comunidad afroamericana libre de Filadelfia, organizada por líderes como Richard Allen y Absalom Jones. A pesar de los rumores falsos de que las personas negras eran inmunes a la fiebre amarilla, muchos asumieron roles importantes como enfermeros y cuidadores, arriesgando sus vidas para cuidar a los enfermos y enterrar a los muertos. Estas acciones desafiaron las barreras raciales prevalentes y demostraron una extraordinaria humanidad en una época marcada por la discriminación. Sin embargo, su sacrificio fue incomprendido y, a menudo, malinterpretado. Algunos críticos, en lugar de agradecer su ayuda, acusaron a los afroamericanos de aprovecharse económicamente de la crisis, una acusación que fue refutada más tarde por historiadores y cronistas de la época. Entre el horror de la epidemia, también hubo historias conmovedoras de valentía. Vecinos cuidaron de quienes habían sido abandonados por sus propias familias. Sacerdotes y voluntarios se quedaron en la ciudad para ofrecer consuelo espiritual y físico, incluso cuando significaba enfrentar una muerte casi segura. En particular, los trabajadores del transporte y los sepultureros desempeñaron un papel crítico, retirando los cuerpos en condiciones peligrosas. La dura realidad de la mortalidad les recordó a todos los habitantes de Filadelfia que la compasión y el sacrificio eran las únicas armas reales en su lucha contra la fiebre amarilla. A medida que el otoño reemplazó al verano, las temperaturas más frías finalmente redujeron la población de mosquitos, lo que permitió que la epidemia disminuyera. Pero para entonces, más de 5,000 personas habían muerto, casi el 10% de la población de Filadelfia, dejando una profunda cicatriz en la comunidad. La experiencia transformó la ciudad. Por un lado, reveló profundas desigualdades sociales. Por otro lado, también destacó el papel fundamental de las comunidades afroamericanas y voluntarios anónimos que salvaron vidas sin esperar reconocimientos. A raíz de la epidemia, se implementaron importantes cambios. La experiencia de Filadelfia subrayó la necesidad de una mejor infraestructura pública, sistemas de saneamiento y planificación médica. Además, provocó conversaciones esenciales sobre cómo deberían manejarse las pandemias, debates que siguen siendo relevantes hoy en día. La fiebre amarilla de 1793 también nos brinda una profunda reflexión sobre los peligros de las crisis de desinformación, la importancia de la solidaridad y el costo humano de las catástrofes sanitarias.
La epidemia de fiebre amarilla en Filadelfia fue más que un evento trágico de la historia estadounidense. Fue un espejo de las vulnerabilidades de la humanidad y las extraordinarias capacidades humanas para unirse en momentos de crisis. Hoy, al recordar los sacrificios y las transformaciones que definieron esa época, no solo honramos a las víctimas, sino que reflexionamos sobre la resiliencia de las comunidades ante lo desconocido. La historia, después de todo, no es solo un recuento del pasado, sino una guía para enfrentar los desafíos del presente y del futuro. Si te ha gustado esta historia, y quieres que la fiebre amarilla no vuelva nunca jamás, dale un buen like y compártelos con tus amigos y familiares para que les llegue a mucha gente.